Señor. Amén. Acompáñenme a la epístola a los Hebreos en el capítulo 1 y del verso 1 al 3 estaremos leyendo y estaremos hablando precisamente sobre el tema ¿cómo sé que es la voz de Dios y que es el Espíritu Santo? Hebreos capítulo 1 y verso 1 al 3 dice así, de la siguiente manera. La palabra de Dios dice, Hebreos 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Hay una serie sé que hay una diversidad de temas con respecto a este pasaje. Hay una serie de enseñanzas, pero hay una de las cosas que me llama la atención en este pasaje, y es donde yo tomo el tema de esta tarde, es que si Dios, habiendo hablado de muchas formas en otros tiempos, ¿cómo es que estos hombres escuchaban la voz de Dios? Ahora preguntaría, ¿cómo es que la iglesia actual escucha la voz de Dios? Porque algo tiene que traer algo tiene que traer a la vida que transforma, a la vida que cambia, a la vida que da testimonio de que escucha. Porque si a usted lo envían a recoger un paquete, ¿por qué va a ir ahí a recoger un paquete si usted no ha escuchado? Usted fue a recoger el paquete, ¿por qué? No solamente porque lo enviaron, sino también ¿por qué? Porque escuchó. Entonces la palabra, el escuchar, aquí tiene una gran importancia. A veces nosotros somos hijos, pero no necesariamente quiere decir que escuchamos a nuestros padres. Y también hay otra postura bastante diferente. Es que hay por ahí en el mundo hay un dicho popular que dice así, que no hay más sordo que el que no quiere oír. Porque a veces se dice, ¿no? Es que no le escuché. No me escuchó porque no quería escuchar. A veces nosotros no le queremos escuchar a Dios. Y esto es algo normal que la Biblia nos enseña desde el inicio hasta la actualidad. Y en la actualidad algunas veces nosotros desfallecemos en nuestra fe porque si nosotros consideramos que esta es la palabra de Dios, entonces quiere decir que esto es ¿qué? La voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si esto es la voz de Dios, ¿por qué es que nuestro testimonio es diferente? Ya se metió conmigo, me va a decir. No me he metido todavía con usted. Todavía no. Apenas estoy tratando de introducirme. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que apenas estoy tratando de introducirme? Porque si hay algo que nosotros hoy en día tenemos, es que somos invadidos por una cantidad de predicaciones, por una cantidad de enseñanzas a través de la televisión, por programas de Geographic, ahí todos los que están, los muchachos que les encanta ver todo esto de Geographic y escuchan los comentarios de una postura bíblica o no postura bíblica, o algunas veces de la postura científica, porque ahí ellos ponen la postura científica,
Porque por ejemplo, cuando hablan en el caso de que Moisés abrió el mar en paz, están diciendo científicamente que por esto, que por aquello otro, y lo ponen. Pero de todas formas lleva una postura bíblica en la cual cada uno de nosotros escuchamos todos esos comentarios. Ahora, pero nuestro ser interior, verdaderamente balanceamos todas esas palabras que escuchamos y que muchas veces nos toca decidir a nosotros en que si son verdad o no son verdad. Somos nosotros los que tomamos. Y ahora, si esto, lo que nosotros escuchamos, fuera verdad, debería de traer fruto a nuestra vida. ¿Es correcto? Porque debería de traer de alguna manera fruto a nuestra vida. Ahora, pero no importa si usted lo escucha detrás de un púlpito o en la iglesia, o lo escucha en el reclinable de su casa o acostadito en su cama viendo esa predicación o ese conocimiento bíblico que ustedes nos están llevando, depende de qué manera nosotros lo tomemos. Depende de qué manera nosotros lo tomemos, porque recordemos una cosa, que dentro de nosotros hay una batalla carnal. Y conforme nosotros tomemos aquello, esa batalla carnal va a tomar o a determinar realmente si nosotros oímos o no oímos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer o vamos a dar fruto como nosotros verdaderamente estemos caminando. ¿Por qué? Porque si la palabra llega a nosotros y nosotros la escuchamos, pero nuestra carnalidad y nosotros andamos carnalmente, nosotros no va a surgir nada en nosotros, sino que entonces dentro de nosotros va a haber un espíritu que se revela en contra de recibir esa palabra. Y no solamente ello, sino que nosotros tomaremos aún esta palabra en ciertos momentos en un libertinaje, que podríamos caer también en un libertinaje. Ahora, podríamos caer en idolatría misma también, y podríamos caer hasta en un menosprecio a la palabra misma. Y todo esto lo tomamos desde un punto de vista que nosotros escuchamos la profecía de un hombre en la televisión, o por YouTube, o por Facebook. Por eso nuestra generación está siendo bien afectada, porque realmente no queremos realmente crecer y ver lo que realmente es escuchar la voz de Dios. Por eso el tema es bastante importante, y mi propósito es llevarlo en esta tarde a que analicemos la palabra para que traiga un crecimiento en nuestro ser interior, o nuestro hombre espiritual o la mujer espiritual traiga un crecimiento verdadero. Pero no solamente el crecimiento, sino que definitivamente decir: yo sí escucho la voz de Dios. Porque uno dice, usted no sabe cuántos cristianos dicen: yo escucho la voz de Dios. Ahora, pero si usted escucha la voz de Dios y sigue haciendo lo que le da la gana, ¿estaré escuchando la voz de Dios? No, yo sé que no me van a decir amén, porque me va a decir: ya comenzó usted a ponernos a nosotros en problemas. Bueno, para ello quiero tocar 3 puntos, así sencillo, y no me voy a alargar. 3 puntos bastante sencillos que tienen que ver con nuestra propia identificación como hombres espirituales, escuchando o determinados a escuchar la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué le parece? Iniciamos. Número 1. Surge la primera pregunta, basada en el verso 1.
El verso 1 dice, Dios hablando de muchas veces y muchas maneras en otro tiempo, a través, en otro tiempo, a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que entonces los profetas del Antiguo Testamento escuchaban la voz de Dios? ¿Es que no? Entonces, ¿cómo es que ellos escuchaban la voz de Dios? ¿Y cómo es que nosotros en nuestro tiempo decimos escuchar, pero nosotros hacemos como nos da la gana? Ay, Juancito tenía razón cuando nos decía, y el que tiene el Espíritu de Dios, escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. ¿Sí? Ya algunos ya fruncieron los ojos, otros se me están durmiendo, pero déjeme decirle, no muchachos, miren, no crean que a mí me encantó cómo cantaron ahora y cómo tocaron la alabanza. Y yo les voy a decir algo, ustedes tocaron excelente hoy en día. Y ustedes ministraron como ministra cualquier otro en una multitud de personas. Pero escúchame, esto es lo interesante, ahí es donde yo quiero llegar. No crean que todos aquellos que porque también agarran la guitarra y se hacen pedazos en la guitarra, o algo otro va y toca la batería, hasta tira los palillos en el aire, los vuelve a agarrar y no me vaya a decir que ellos están ungidos del Espíritu. Tranquilo. No, porque para tocar también tenemos que tener un oído espiritual para deleitarse en el Señor. Por eso es que el proverbio dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando hace las cosas, cuando nosotros caminamos en el camino del cristianismo y en cualquier ministerio de la alabanza del Señor, si tú no te deleitas, lo estás haciendo obligado. Y cuando lo haces obligado, no crea que lo estás haciendo para Dios. ¿Qué pasó, pastor? Ya me insultó. No lo estoy insultando. Lo estoy solamente poniendo para que se dé cuenta que el Señor nos invita a nosotros, a sí mismo. Dice, dad de gracia lo que de gracia habemos recibido. Pero nosotros recibimos de gracia, pero nosotros de gracia no damos nada. Ay, Señor, ya, ¿verdad? No, dice uno, yo a veces yo voy a dar esto porque ya me obligaron. No, obligado ni los zapatos, aunque le quede, entran, hermano. ¿O no? ¿No se acuerda de ese dicho? No sé si está bien dicho, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que los zapatos de todas formas, aunque le queden, si a usted dice que no, no. Pero la gracia misma de Dios en la vida del hombre tuvo que ver con los profetas, porque hay dos cosas interesantes en medio de esto que yo quiero que veamos. El profeta en el Antiguo Testamento, él dedicaba tiempo a solas para estar con el Señor. ¿O no? Él dedicaba tiempo. Como el joven enamorado necesita estar a solas con la muchacha, y algunas veces para pasar la mano más de lo debido. Sí, que no me digan que no. Tanto cristianos como no cristianos meten la mano donde no deben meterla. No me dicen muchos amén, pero bueno. Ahora, así como el novio necesita, ya algunos se sonrieron, ¿no? Bueno, así como el profeta en el Antiguo Testamento necesitaba tener tiempo a solas con el Señor, era para saber qué es lo que el Señor quería. Por eso que la pareja llega a qué, los jóvenes llegan a casarse, porque ellos saben qué es lo que realmente quieren. Ahora, pero uno automáticamente cuando piensa en ello, piensa en los profetas, uno muchas veces piensa y dice uno,
wow, pero es que cuando nosotros pensamos en Elías, hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera todo ello. Qué bueno, qué chévere, qué fabuloso, dicen otros por ahí. Qué bueno, dicen otros. Oiga, este sí tenía. Sí, sucedió eso, pero no sucedió todo eso en su fuerza, sino en su relación que tenía con aquel que lo escuchaba. Amén. Porque eso quiere decir que tenía que tener una comunión, porque él sabía escuchar a aquel que hacía que descendiera fuego del cielo. Ahora, pero ¿cómo nosotros queremos que sucedan cosas grandes cuando nosotros no dedicamos tiempo con Dios? ¿Dónde está el problema? El problema es que todo se nos viene a pique, el hogar, las finanzas. Andamos a veces que, como dicen ahora, bueno, ahora nos calentamos porque traemos muchas cobijas encima, ¿no? Pero dice, a veces no hay nada que lo caliente. O sea, todo el tiempo no, andamos con todas las cobijas encima, pero todavía no nos calienta nada. Ahora, hermano querido, déjeme decirle, es porque estamos desconectados. En otras palabras, no tenemos tiempo a solas con el Señor. Y es importante tener tiempo a solas. Pero yo tengo tiempo a solas con el Señor, pero nada pasa, siempre tengo problemas. ¿Y quién le ha dicho que no va a tener problemas? Los profetas en el Antiguo Testamento, todos ellos tuvieron problemas. Desde Elías con cada uno, oiga. Si aquel, después de haber hecho descender fuego y todo esto, dice que vino una mujer y lo amenazó y le dijo, así como hiciste con uno de estos, yo también haré contigo. Y entonces aquel sí se asustó y se aventó una maratón como la más grande. Otro no, otro dijo a otro dentro de ellos. ¿Se acuerda usted de aquel jovencito llamado José? Aquel que no lo querían sus hermanos, que fueron y lo tiraron en un hoyo, luego lo sacaron de ese hoyo y lo regalaron como esclavo. Y este hubiera dicho en su momento, bueno, dice, uno lee lo último cuando dice que él era el segundo del faraón, dice que en todo ese reinado él era uno de los principales, pero nunca nadie habla de lo que le tocó aguantar. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que yo tengo que aguantar? Eso quiere decir que usted también va a pasar problemas y dificultad. Porque a veces se queda uno solo con el cantito aquel, vea. A mí nadie me quiere, todo me odia. Y dale con ese cantito y se la lleva ahí, que todo mundo no lo quiere, que todo. ¿Y quién le ha dicho que usted no va a ser mejor a través de las pruebas? Ahora, cuando uno lee los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento con referencia a los profetas con estos otros personajes, usted se da cuenta que Dios hizo cosas maravillosas en la vida de ellos, pero también fueron, ¿qué? Procesados. A ver, los muchachos cuando empiezan a tocar la guitarra, ¿no los ha visto? Y me recuerdo a Manolito allá también, igual con la guitarra, se agarraron con la guitarra, ¿no? Y ahí empiezan con la guitarra y vale, y más cuando no son de nylon, sino son de ¿qué? De metal, y empiezan allí, y cuando comienzan ahí, hermano Carlito, se empieza a cortar, y aquel llegaba y me dijo que no puedo agarrar la tortilla. ¿Por qué? Es que traigo cortado todos los dedos acá, dice, y no puedo agarrarla con el tenedor. Le digo, ¿cuál es el problema? Y ya después, ya pasado algún tiempo, le hacía la guitarra y le hacía el bajo y le hacía de aquí para allá y le decía, ¿y qué pasó? Dice, mire, nada, ahora sí agarro mi tortilla bien. Y ahora se deleitaba tocando. Al principio no, porque él se preocupaba más porque le dolían todos los dedos. Pero entonces Dios se glorificó porque te dio espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para poder hacerlo. Pero lo que pasa es que nosotros queremos todo, ¿qué? ¿Sabe usted que hay alguien que dice, pastor, y todo eso es lo que vamos a hacer? Ay, pastor, ya estoy cansado. Si ni siquiera ha comenzado a hacer nada y ya está cansado.
Por eso es que hay algunos que se forman ciertas metas en su vida que quieren, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y hasta van y hasta se visten de las cosas y se ponen y son grandes conquistadores y no han caminado ni 2 pasos cuando ya tiraron toda la armadura. No. Por eso cuando yo veo a los profetas en el Antiguo Testamento, yo digo, Señor, enséñanos a caminar y a soportar, pero aprendiendo a escuchar tu voz. Ahora, ¿por qué? Porque si usted está pasando tribulaciones, a ver, levante la mano. ¿Cuántos están pasando problemas? ¿Cuántos tienen necesidad? A ver, porque cada uno de nosotros tiene necesidades. Ahora yo le preguntaría, después de eso, ¿dónde se encuentra ahora usted mismo en las pruebas? ¿Dónde se encuentra? Usted me diría, mire pastor, yo ya estoy casi de salida, ya la pasé. Algo otro me diría, pastor, si yo apenas estoy entrando, traigo un problemón. Algo otro me dijera, pastor, estoy en medio del problema. Cuenta la historia de un hombre. Cuenta la historia de un hombre que iba en su barca, y resulta que este hombre naufragó. Y cuando este hombre naufragó, dice que había una isla por ahí cerca, y en esa isla pasó aproximadamente como unos 4 años ahí. Y durante ese tiempo que pasó ahí náufrago en esa isla, él hizo grandes cosas para sobrevivir. Ahora, todas esas cosas que él hizo para sobrevivir fueron bastante buenas. Pero ya pasado el tiempo, de repente apareció otro barco ahí cerca de la isla, y entonces él se levantó y empezó a hacer señas para ver quién lo veía desde la barca, y entonces el capitán de la barca lo alcanzó a ver y se regresó a la isla. Y estando en la isla, dijo, qué bueno que llegaron, ahora sí creo que voy nuevamente a mi país. Entonces ya viendo todo aquello, el capitán se quedó viendo y le dijo, oye, ¿por qué no me permites? Le dijo, has hecho cosas interesantes, ¿por qué no me permites revisar la isla? Y él le dice, muy encantado, le dice, claro que sí. Y después de haber revisado la isla, vio algo que le llamó la atención a él y a la tripulación, y es que habían 3 cabañas. Y dentro de las 3 cabañas le dijo el capitán del barco, oye, le dijo, ¿por qué 3 cabañas? Le dijo, mira, le dijo, en la primera vivo yo. La segunda, le dijo, es la iglesia donde yo me congrego, le dijo. Y la tercera es la iglesia de la que yo me vine. O sea, que muchas veces, ¿cómo está nuestra posición? ¿Cómo es que estamos? ¿Abandonamos todo cuando estamos en medio de los problemas? ¿Dejamos todo? ¿Nos vamos? ¿Por qué? Si este hombre nos enseña a nosotros ahí mismo que ya había hecho una segunda iglesia porque ahí en la primera no se sentía cómodo. En otras palabras, siempre tendremos nosotros dificultades y habrán siempre diferencias. Y habrán siempre, ¿qué? Problemas, adversidades en las que nosotros seremos pulidos. Pero realmente, yo le preguntaría, hermanos, hermanas, ¿cómo usted resuelve los problemas? Ya sean matrimoniales, sean familiares, ¿cómo lo resuelve a usted? Bueno, pastor, mire, yo la verdad no le puedo explicar cómo yo resuelvo mis problemas familiares. Mire, hay diferentes maneras de resolver los problemas. Número 1, huyendo del conflicto. ¿Qué hizo este hombre? Huyó de una iglesia y se metió en la otra, y no tenía mucho ¿qué? ¿Con qué? Porque para que hayan conflictos
deben de haber más de 2 o 3 personas para que hayan conflictos. En otras palabras, le quiero decir que en una iglesia, si hay más de 1, de 2, de 3, de 4 en una iglesia, quiere decir que ya comenzaron los conflictos. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Y no nos vamos a poner de acuerdo en todo y vamos a caminar todos iguales. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos verdaderamente? Bueno, huyo del problema, me voy. A mí no me gusta meterme en problemas, me retiro. ¿Sí? Número 2, se queda quieto. No hago nada, no digo esto. En la casa, que ¿sabe usted que por eso el número 1, hay muchas personas que se divorcian porque no quieren darse cuenta en los hogares que el hombre o la mujer está fallando y que es más fácil huir? Y entonces hay tanto que divorcio. Ahora, ¿cómo resolverlo? Confrontándose. Número 2, me quedo quieto. ¿Sabe usted que hay parejas dentro de los matrimonios, dentro del vínculo familiar, que el esposo no mueve ni una hoja? Está pintado el hombre. Todo el mundo puede pasar encima de él. Y él puede pasar sobre las cosas y nunca dice nada. Los líderes en las congregaciones hacen lo mismo. Yo quiero el nombre, pero a mí no me ponga a hacer nada. Es lo mismo. Que nos quedamos quietos y no. Número 3. Está luchando. ¿Pero luchando qué, pastor? Dentro de su ser interior. ¿Por qué? Porque se lucha para saber si es que todos los demás son los culpables o yo soy el culpable. Y eso trae un conflicto en uno mismo. Porque muchas veces, si los demás son los culpables, no queremos perdonar. Tenemos una lucha de falta de perdón. Y si nosotros somos los culpables, nos cuesta aceptar que nosotros somos los culpables. 4. ¿Cómo determina poder ayudar a otro? Muchas veces sabe que si nosotros estamos en una iglesia y las puertas de la iglesia permanecen abiertas, es para recibir a todos aquellos que son pecadores. Porque hay algunos que quieren que la iglesia solo los santos estén adentro. No, la iglesia verdaderamente, la iglesia está hoy en día establecida y es para los pecadores. Si las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas, ¿para qué? Para que entre todo aquel que no conoce de Cristo. No, pastor, a mí me gusta solo nosotros, los hermanitos, solo así, mire, pastor, así, sí. No, se equivocó. Ese no es el mandato divino. Porque hay algunos que no aceptan a los hermanos tampoco. Hermano querido, el mandato es que aceptes a tu hermano. Pero es que tiene muchas faltas, pastor. Usted ni siquiera lo conoce. Ay, Dios, pastor, si usted supiera, acéptalo. Porque si no, amas a tu hermano al cual tú ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Bueno, no, pero ahora, y eso es lo que pasa en la familia. En el vínculo de la familia también es el mismo problema. Los esposos dicen amarse, pero se aman a mordidas. Sí, porque esa es una realidad. Ahora, buscando ¿qué? Buscando soluciones que sean justas para ambas partes. Por eso en una iglesia debes de amar a tu hermano como a ti mismo. En la familia el cónyuge debe de amar a su esposa, o esposa debes de amar a tu esposa como a ti mismo. ¿Pero qué es más fácil? Huir. Y este hombre lo veo huyendo de una iglesia donde ¿qué? Tenía una cabaña y ya se fue a la otra. Quiere decir que tenía problemas allí. De la misma forma. Ahora, número 2. Ahora yo quiero que observemos
cómo Dios habla en la actualidad. Y dice la Biblia del verso 2 en adelante. En el verso 2 dice, y en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A través de quién? A través de su Hijo amado, Jesucristo. Dios envió a su Hijo con el propósito de salvar al mundo de su pecado. Ese fue uno de los propósitos más esenciales. Ahora, los que querían escuchaban la voz de Dios. ¿Por qué a la voz del Hijo? Porque en su momento muchos dijeron, crucifíquenle. Muchos de ellos se levantaron en contra de él, pero algunos sí escucharon